Yo soy Miguel Bascur, de profesión enfermero, con ya varios años de trabajo en UCI. Por lo mismo, el día de hoy conversaremos en relación a los modos tradicionales de la ventilación mecánica invasiva. Como consejo, quizás tratar de que no se salte la ventilación no invasiva para llegar a este módulo, porque creo yo que la ventilación no invasiva, con sus presiones, modalidades, etcétera, es como la base que ustedes van a requerir, digamos, para llegar a esta clase, que es la ventilación mecánica invasiva. Hablaremos de modos tradicionales, porque la verdad, ustedes pueden ver, una vez que se sitúen ya y comprendan estos tipos de modalidades, hay un sinfín y una gran variedad de tipos de modalidades que son nuevas, no convencionales inclusive, que han aparecido, que cada proveedor trae de una u otra manera, las aplica de una u otra manera, pero que para entenderlas, estos son los conceptos, digamos, clásicos, basales, de los cuales se crean todos estos otros nuevos modos no tradicionales, digamos, de ventilación mecánica invasiva. Primero, entonces, preguntarnos cuáles son los modos que debemos conocer, qué debemos programar. Muchas veces nosotros nos encontramos y vemos un ventilador, vemos un sinnúmero de parámetros que realiza o que mide este ventilador, pero no sabemos qué programar, no sabemos cómo comenzar o cómo iniciar la programación propiamente tal de este ventilador, y por ende qué controlamos a futuro, ¿ya? ¿Para qué? Para que no provoquemos esto que estamos viendo en la diapositiva, en donde si bien el ventilador nosotros queremos que favorezca una mejor oxigenación, y no por el contrario, no que nos quite el aire y que nos vea cierto ahogado propiamente tal por la utilización de este dispositivo. Como grueso, en sí, existen modos tradicionales de ventilaciones que podemos catalogarlos a asistido controlado. ¿Por qué asistido controlado? Por lo general, este tipo de ventilación es aquella en la cual el ventilador hace casi el 100% del trabajo, pero a su vez asistido porque cuando detecta, según la programación que yo realizo, algún tipo de esfuerzo, el paciente va a dejar que éste interactúe en el ventilador y genere una respiración. Entonces, por eso asistido controlado, en donde la mayor cantidad del trabajo lo hace el ventilador mecánico. Y dentro del asistido controlado podemos tener aquella modalidad en la cual tenemos una presión control, es decir, la presión de la vía aérea que yo prefijo va a ser siempre la misma, pero lo que va a variar va a ser el volumen. Y muy por el contrario, tenemos aquella modalidad controlada por volumen o volumen control, en la cual yo voy a prefijar un VT X, o un volumen corriente X, ¿cierto? El cual nunca va a ser ni más ni menos de lo que yo voy a prefijar. Puede haber algún delta, ¿cierto?, pequeño, no debiese tampoco, pero lo que va a haber o va a ser independiente de lo que yo prefija va a ser las presiones de la vía aérea por las cuales va a transitar en cada inhalación y exhalación de esta programación de volumen corriente. O sea, yo voy a incorporar independientemente, por ejemplo, un volumen corriente de 500, pero la presión de la vía aérea e intrapulmonar va a variar en cada una de estas incorporaciones de VT. Si yo, por ejemplo, tuviera una broncoobstrucción, voy a aumentar las presiones, pero voy a introducir mis mismos 500 ml que yo programé, pero las presiones van a aumentar, o sea, esas van a ser variables. También tengo un tipo de ventilación mandatoria intermitente sincronizada, o el SIMV. ¿Qué quiere decir esta? Que es una ventilación, antiguamente existía el modo ventilación mandatoria intermitente, en donde yo programaba en el ventilador determinada cantidad de ventilaciones, pero no permitía que el paciente interactuara. Y el sincronizada se agregó porque finalmente yo voy a prefijar una cantidad determinada de, por ejemplo, frecuencias respiratorias que uno, por lo general, programa en un límite más bien bajo, permitiendo que el paciente genere un estímulo, genere una inflexión de la curva de presión que es detectada por el ventilador y me genere una ventilación, pero ya asistida por el paciente, o sea, o más bien dicho, iniciada por el paciente. Este tipo de modo ventilatorio, si ustedes ya realizan la analogía con el anterior, hay un trabajo del ventilador mecánico, pero también del paciente. O sea, yo quiero que haya una interacción o un trabajo, ¿cierto?, más participativo del paciente que del ventilador inclusive. Y el modo espontáneo
como yo lo decía anteriormente, esto ya lo vemos inclusive en la ventilación no invasiva. Puedo utilizar la CPAP o la presión continua de la vía aérea, donde yo voy a ver, ¿cierto?, tanto en la inhalación como en la exhalación un promedio de presión positiva que va a quedar dentro de mi vía aérea, y también en presión de soporte, es decir, aquella presión que por sobre el PIB o por sobre la presión positiva de final de expiración en cada exhalación me va a ayudar en esa ventilación. ¿Qué tanto soporte requiero yo? Entre más soporte requiera, más dependiente soy del ventilador. Entre menos soporte requiera, menos dependiente soy del ventilador, porque menos asistencia requiero para poder ventilar en cada una de las inhalaciones. Como podemos ver en esta gráfica, nosotros tenemos acá, bueno, varios números acá, ¿cierto? Tenemos presión pico, presión de vía aérea media, el PIB o presión positiva de final de expiración, la frecuencia respiratoria y el volumen minuto que yo tengo. O sea, la frecuencia respiratoria por el volumen corriente me da un volumen minuto X de acuerdo a la programación que yo tengo. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, nosotros tenemos una curva de presión, una curva de flujo y una curva de volumen, que es la que habitualmente vamos a visualizar nosotros en nuestro ventilador mecánico. En la curva o en el gráfico de volumen, nosotros vemos un volumen que difiere entre una y otra ventilación, pero no así la presión. La presión, ¿cierto?, nosotros vemos que es de manera uniforme entre una y otra ventilación. Por ende, yo solamente visualizando esta gráfica, sin siquiera leer el modo, debería pensar que es un tipo de ventilación asistida controlada, pero dentro de la misma asistida controlada es por presión, o sea, presión-control, donde mi presión va a ser siempre la misma, pero en este caso la variable, ¿cierto?, va a ser el volumen corriente que ingresa en cada una de mis inhalaciones. En esta otra gráfica que vemos, las mismas líneas, ¿cierto?, entre presión y tiempo, flujo y tiempo, volumen y tiempo, en donde vemos sí que cada uno de los volúmenes ingresados en cada una de las inhalaciones es el mismo, pero lo que varía, ¿cierto?, en cada una de las inhalaciones va a ser la presión. No debiésemos también tener tanta variedad de presión entre una inhalación y otra, a no ser que se agregue un broncoespasmo, un acodamiento del tubo, algún tipo de catástrofe ventilatoria, pero de no conceptuar nada negativo por medio, nosotros debiésemos prefijar un volumen corriente. En este caso, ¿cierto?, lo que vemos es un asistido controlado, pero guiado por volumen, o sea, un volumen corriente o volumen control, en el cual el volumen que yo prefijo o programa va a ser siempre el mismo, pero lo que va a variar va a ser las presiones que ingresan hacia mi vía aérea. ¿Qué ventajas y desventajas tengo yo de la ventilación mandatoria controlada? Bueno, la ventaja es que yo puedo utilizar una relajación, sea analgesia o bloqueo neuromuscular, para un consecuente reposo de los músculos respiratorios. Conceptualmente, recordemos que nosotros utilizamos una ventilación mecánica controlada en aquellos pacientes que en un inicio agudo se encuentran muy graves y nosotros requerimos mantener en reposo y controlado por mí, o en este caso por el ventilador, los parámetros que yo prefijo. Entonces, en este caso voy a requerir de una ventilación de tipo controlada. Pero ¿qué desventaja también encuentro acá? En que no hay interacción paciente-ventilador, porque el 100% o la mayoría de la ventilación la va a estar haciendo el ventilador. Requiere sedación y quizás también bloqueo neuromuscular, y puede tener potenciales efectos hemodinámicos de tipo adverso, de acuerdo al PIB y a las presiones que yo utilice de la vía aérea. En la ventilación mandatoria controlada, lo que yo debo programar entonces va a ser la frecuencia respiratoria a la cual yo quiero, la relación inspiración y expiración. Recordemos que va a haber una diferencia entre si yo tengo un paciente restrictivo versus un obstructivo. Al restrictivo debo alargarle el tiempo inspiratorio, y al paciente obstructivo, por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debo alargarle el tiempo expiratorio para permitir que
elimine la cantidad de aire que ingresó hacia mis pulmones. También un flujo inspiratorio, una determinada cantidad de fracción inspiratoria de oxígeno y una presión positiva al final de expiración. Las ventajas que encuentro acá son que el paciente determina la cantidad del soporte ventilatorio en una asistida controlada, reduce el trabajo respiratorio, pero puedo llevar a alguien a una hipoventilación y a potenciales efectos hemodinámicos también adversos en el modo asistido controlado. ¿Qué voy a programar acá? Frecuencia respiratoria, volumen corriente, también inspiración y expiración, presión positiva al final de expiración y fracción inspiratoria de oxígeno, como parámetros básicos. En el SIMB o ventilación mandatoria intermitente sincronizada, lo bueno es que voy a tener una interacción entre paciente y respirador, porque recordemos que el ventilador va a hacer trabajo, pero también va a permitir el trabajo del paciente. Va a haber una baja interferencia con la función cardiovascular normal, pero sí encuentro como desventaja que en comparación con la asistida controlada hay un aumento del trabajo respiratorio por una cosa lógica. El paciente en la asistida controlada muscularmente no estaba trabajando, su fuelle ventilatorio no estaba trabajando. En este caso sí, ya lo estoy entrenando para un posterior winning o destete ventilatorio. En la ventilación intermitente, en la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, ya sea por volumen control o por presión control, yo voy a prefijar una frecuencia respiratoria que, dependiendo, o por lo general se realiza en un límite más bien bajo para permitir que el paciente genere respiraciones en un minuto. El ventilador me va a detectar este cambio o inflexiones, ya sea dependiendo de la sensibilidad que yo haya prefijado, pero va a detectar este esfuerzo inspiratorio, va a asistir a este esfuerzo inspiratorio y me va a generar una consiguiente inhalación o respiración. Voy a fijar un volumen corriente o una presión control, de acuerdo a si este modo ventilatorio mandatorio intermitente sincronizado lo voy a prefijar por volumen o por presión. También voy a fijar un tiempo inspiratorio y uno expiratorio, un trigger o sensibilidad, o sea, qué tan sensible voy a programar yo el ventilador para que me detecte estos esfuerzos inspiratorios, ¿ya? Entre aumente, digamos, esta sensibilidad, voy a perder un poco esta captura del ventilador y muy probablemente si lo dejo muy por debajo de esta sensibilidad, voy a sobresensar estímulos. O sea, yo voy a tocar al paciente, va a pensar que es un esfuerzo inspiratorio y me va a brindar una ventilación, no siendo así. Entonces también eso tendré que hacerlo o realizarlo de acuerdo a paciente y paciente. El PIP y la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Qué ventajas encuentro yo en la modalidad de presión de soporte? Es decir, aquella que me brinda un soporte en un esfuerzo inspiratorio que detectó también el ventilador. Confort en el paciente, porque no voy a tener una lucha, no voy a tener una sincronía entre el querer yo respirar y lo que me va a asistir el ventilador. O sea, el querer yo respirar va a generar que el ventilador me asista con una respiración. Entonces no va a haber o va a haber una buena interacción entre paciente y ventilador. Disminuye también el trabajo respiratorio de acuerdo a la presión de soporte que yo brindo. ¿Por qué? Porque yo voy a generar, sí, un esfuerzo inspiratorio, pero el que me va a terminar soportando esta ventilación va a ser el ventilador propiamente tal. ¿Cuál o con qué desventajas me puedo encontrar en este tipo de soporte? Es que yo tengo que tener mucho ojo con la alarma de la apnea que programe, porque en este tipo de ventilación de presión de soporte, todas las ventilaciones debiesen ser generadas por el paciente. Si yo o el ventilador no me da la posibilidad de un backup de apnea, es decir, si yo en algún momento me quedé dormido, el efecto de la pseudoanalgesia no se ha pasado y por ende no genera ningún tipo de respiración, y yo no programo las alarmas propiamente tal, me puede generar una apnea mantenida y lo consecuentemente que eso me puede provocar. Y la tolerancia, digamos, va a ser variable. Hay algunos, como yo les digo, que muchas veces van a necesitar única y exclusivamente el observar o calcular la cantidad de soporte que va a necesitar o no. Muchas veces un paciente ya va a venir de salida, no va a necesitar un soporte tan alto, y entre menos soporte para él va a ser mucho mejor. Ya sus músculos ya están entrenados, quizás ya hemos pasado por este tipo de modalidad varios días y vamos a generar un destete posterior. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico donde en la presión de soporte podemos ver que el gatillado o el inicio de la ventilación es generado por el paciente. ¿Ya? Tenemos esta curva de presión donde se ve esta inflexión de la curva. Esto es un esfuerzo inspiratorio.
una vez que el ventilador detecta este flujo inspiratorio, me soporta hasta un prefijado por mí. No sé, si yo tengo un PIB de 5 y una presión de soporte de 10, me va a llevar a una presión acá de 15. Me genera, ¿cierto?, según el tiempo inspiratorio que yo programé, o relación inspiración-expiración, vamos a llegar a la exhalación, y el ciclado también puede ser prefijado por un porcentaje de mi flujo total, ¿ya? Y voy a tener, digamos, en una zona inferior la curva de flujo, ya en la exhalación. Pero lo importante es esto: la inflexión o la detección de esfuerzo inspiratorio que se provoca en el ventilador, y eso me va a soportar o me va a ayudar, de acuerdo a al prefijado que yo realicé, para soportar esta ventilación. Entonces, ¿qué voy a programar en este tipo de modalidad? La presión de soporte que yo le voy a dar a cada ventilación, el PIB, la sensibilidad, qué tan sensible voy a hacer al ventilador o a este modo ventilatorio para la detección de cada esfuerzo inspiratorio, y la fracción inspiratoria de oxígeno. Estos son como programaciones básicas de cada uno de los modos que estamos nombrando acá. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en un modo ventilatorio controlado? Como nosotros podemos ver acá, tenemos, ¿cierto?, estas veces que hace de bomba de ventilador, ingresa el aire hacia los pulmones y en la zona ingresa aire más hacia anterior que hacia posterior. O sea, nosotros tenemos una modalidad, ¿cierto?, de tipo controlada, convencional, en un paciente supino, donde acá tenemos toda la parrilla costal, y hacia posterior no voy a tener un gran ingreso de aire versus lo que se produce hacia anterior, y por ende voy a ver esta relación BQ aumentada hacia anterior y disminuida hacia posterior. Muy por el contrario, ¿qué pasa en un modo ventilatorio de tipo espontáneo? Es decir, donde el paciente genera mediante este esfuerzo inspiratorio una ventilación, voy a tener ingreso más homogéneo tanto hacia anterior como hacia posterior de mi pulmón. Entonces mi relación BQ tanto hacia anterior como posterior va a ser relativamente normal. Entonces, según los tipos de respiraciones que me va a generar un ventilador mecánico, puedo tener las mandatorias, las asistidas y las espontáneas. Las mandatorias son todas aquellas que son iniciadas y realizadas por el ventilador, o sea, el 100% o casi el 100% del trabajo lo hace el ventilador. Las asistidas son iniciadas por el paciente, pero finalmente realizadas por el ventilador. Y las espontáneas ya son aquellas que son iniciadas y realizadas, pero por el paciente, con algún tipo de asistencia ventilatoria, sí, o soportadas por el ventilador, pero iniciadas y realizadas por mí. ¿Cómo programo entonces yo el ventilador? Porque yo, una vez que estoy reconociendo estos modos ventilatorios en relación a asistido controlado, ya sea volumen control o presión control, el SIMB, ya sea presión control o volumen control, y el CPAP o presión de soporte, muchas veces nos cae a nosotros la duda: perfecto, tengo un paciente intubado, lo intubamos, lo conectamos a un ventilador mecánico, pero ¿qué parámetros programo? ¿Cómo inicio mi ventilación? De alguna manera tengo que iniciarla, ¿cierto? Después serán guiadas de acuerdo a la gasometría, de acuerdo a parámetros que también veremos en otra clase de medición de parámetros ventilatorios en un paciente ventilado. Pero ¿cómo yo inicio mi ventilación? Bueno, la forma de programación de la ventilación mecánica, ya sea por volumen control, es la variable que yo debo programar va a ser el volumen control, que la tengo enmarcada ahí en rojo. El volumen control. Y muy por el contrario, en un presión control, lo que yo voy a programar va a ser la presión control. La duración del tiempo inspiratorio mediante un flujo inspiratorio en volumen control también lo voy a programar. Y la duración de tiempo inspiratorio en un presión control va a ser la programación propia que yo le voy a dar al ventilador. Y que me la va a dar, digamos, el ventilador. Como conceptos generales, algo hemos conversado, digamos, en algunas clases anteriores hemos avanzado, digamos, en lo mismo, pero para tener, digamos, esto más bien claro, vamos a comentar que el PIB, que es uno de los parámetros básicos, como yo les comentaba, que vamos a prefijar en el ventilador, que es la presión positiva, ¿cierto?, de final de expiración,
Es un parámetro ventilatorio que permite mantener un determinado nivel de presión positiva al final de la expiración. O sea, yo inhalo, ingreso una determinada cantidad de volumen hacia mis pulmones, exhalo, elimino esta cantidad de volumen, pero siempre va a quedar una presión positiva dentro de mi pulmón o dentro de mi alveolo para evitar que este colapse. Permite mantener un mayor número de unidades alveolares ventilados, estables y apoyando la oxigenación para que se produzca este intercambio gaseoso entre mi circuito de perfusión y alveolar o de ventilación pulmonar. Fracción inspiratoria de oxígeno es la fracción inspirada de oxígeno que muestra el porcentaje de oxígeno que contiene el aire o gas que respiramos. Nosotros habitualmente es del 20,8, que se aproxima, ¿cierto? Y nosotros comentamos que la fracción de inspiratoria de oxígeno ambiental es del 21%. Nosotros en un paciente ventilado esto lo podemos regular de acuerdo a la mezcla que puede realizar nuestro ventilador, inclusive llevarlo hasta un 100% de este aporte. Puede modificarse entonces mediante la adición de oxígeno, suplementarlo pudiendo variar desde el 21 hasta el 100%. Rise time es el tiempo que se demora en presurizar o alcanzar la presión programada en la vía aérea. Dependerá de la patología y el momento en que se está haciendo la ventilación. O sea, ¿cuánto me demoro yo en llegar desde un punto cero hasta una presión programada por mí en el ventilador? Esta demora, ¿cierto?, que puede ser rápida, intermedia o lenta, va a ser el rise time o ramp, que nosotros vamos a programar también en el ventilador. Y esto va a depender de la patología a la cual estemos ventilando. Requeriré yo que una determinada cantidad de volumen ingrese de manera rápida, requerirá que ingrese de manera lenta. Por lo general en un paciente restrictivo el rise time se hace de manera más lenta, es decir, se le da mayor tiempo a la inspiración recordemos, ¿cierto?, en un paciente restrictivo, que sería un asmático, va a tener una resistencia aumentada, entonces yo necesito mayor tiempo de ingreso hacia la vía aérea, no así de egreso. Y muy por el contrario, en un paciente obstructivo yo voy a necesitar un ingreso quizás acelerado, ¿cierto?, para darle un mayor tiempo expiratorio, una mayor cantidad para evacuación de este volumen que ingresó a mis pulmones y evitar el autopip, ¿ya? El autopip muchas veces se genera, o este autopip, digamos, intrínseco que puede generar el pulmón por algún tipo de patología. El autopip finalmente es atrapamiento aéreo que se produce al final de expiración y que se puede generar única y exclusivamente porque el tiempo expiratorio que yo le di, por ejemplo, a un paciente obstructivo no es el adecuado o no es lo suficientemente largo para que elimine esta cantidad de volumen que yo programé. Y si es que esto no sucede, puede haber un atrapamiento aéreo o interpulmonar y me va a generar un autopip. El PIP, entonces, si es que yo me fijo, digamos, en esta diapositiva, voy a partir, digamos, esta línea, este gráfico de presión versus tiempo, donde tengo aquí una división entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Esta es una ventilación, ¿cierto?, entera, donde yo veo aquí toda mi parte inspiratoria en la parte superior. Acá después pudiese ver yo un flujo negativo en la parte expiratoria. Y el PIP es la presión positiva de final de expiración que va a quedar siempre después de cada expiración y que lo voy a fijar yo. Y eso va a depender de la oxigenación que yo requiera o mantenga en un paciente ventilado. La FiO2 es nada más que la premezcla que yo voy a hacer en el ventilador de acuerdo a la cantidad de fracción inspiratoria de oxígeno que yo requiera brindarle a un paciente de acuerdo a la gasometría arterial y a la saturación, ¿cierto?, plasmográfica que vea de cada uno de nuestros pacientes. El tiempo que voy a demorar de pasar, ¿cierto?, de mi ventilación cero hacia una presión prefijada o la rapidez con la cual yo voy a incorporar un volumen dentro de mi vía aérea, también, como comentamos, va a ser dependiente del paciente. Será de manera rápida, será de manera más lenta. Eso lo vamos a ver de acuerdo a la patología, como comentábamos anteriormente, si dependiendo de un paciente es obstructivo, restrictivo, o va a depender de acuerdo al momento ventilatorio en el cual nos encontremos con ese paciente también. Acá tenemos una curva en relación o una diferencia, más bien dicho, entre la respiración asistida versus la controlada, donde vemos, por ejemplo, que acá tenemos un paciente que está ejerciendo esfuerzos inspiratorios. ¿Ya? Acá tenemos una curva de presión
Por ejemplo, acá tenemos una ventilación controlada. El ventilador hace su ventilación, ¿ya? Pero acá en esta otra ventilación vemos una inflexión. Esta inflexión significa un esfuerzo inspiratorio que realiza el paciente y el ventilador me asiste o me ayuda en la ventilación siguiente. ¿Ya? En la presión control, recordemos que nosotros acá tenemos una curva de presión versus tiempo, donde yo acá veo dos tipos de ventilaciones. Una que es controlada por el ventilador y una que es gatillada o iniciada por el paciente, donde yo veo una inflexión y esa inflexión se traduce en una consiguiente ventilación. Entonces, el asistido controlado por presión, yo puedo tener interferencia o interacción con el paciente, o el paciente con el ventilador, más bien dicho. En el volumen control puedo tener exactamente lo mismo, donde en el volumen control lo que sí yo voy a tener en esta gráfica de presiones, por ejemplo, voy a tener una presión peak, pero si yo realizo una pausa inspiratoria, voy a tener un acomodamiento de todo el aire que ingresó a mis pulmones y puedo obtener una presión meseta o presión plató. Toda esta gráfica, todo esto que estoy apuntando aquí, va a ser la presión de la vía o la compliance, digamos, estática, porque se traduce en un flujo de cero, que se produce o que abarca las presiones intrapulmonares y torácicas, excluyendo toda esta área que es la vía o la compliance, digamos, dinámica, donde se incluye toda la vía aérea que opone la resistencia versus la distensibilidad. Acá en presión control podemos ver que si nosotros viéramos solamente la gráfica, vemos que esta ventilación la ejerció el ventilador, no vemos ninguna deflexión en esta zona, y esta también es gatillada sola y única y exclusivamente por el ventilador. Esta es una presión control absoluto, no es un asistido controlado, sino que es una presión control en donde el 100% del trabajo lo está realizando el ventilador. Acá en el volumen control, lo que yo les comentaba igual en dos diapositivas anteriores, la presión plató va a ser aquella donde voy a ver en toda esta zona el componente estático o compliance estática, descartando, ¿cierto?, todo este componente de resistencia de la vía aérea, dada también por la vía aérea superior. Acá tenemos una diferencia entre volumen control, o entre la gráfica que nos vamos a encontrar en un volumen control versus en un presión control. Lo que quizás sí llama la atención en relación a la curva de flujo es que tanto en volumen control como en presión control ambos son iguales. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros en la ventilación mecánica utilizamos presiones positivas para incorporar una determinada cantidad de aire dentro de mi pulmón. Pero la exhalación, tanto en un modo controlado por volumen o por presión, se produce de manera pasiva, así mismo como fisiológicamente no sucede. Entonces la curva de flujo, tanto en un modo como en otro, van a ser exactamente iguales. ¿Ya? Lo que comentábamos acá. O sea, el flujo en uno o en otro, en la exhalación, van a ser iguales. Lo que varía es que el flujo en presión control va a ser constante y en volumen control va a ser desacelerante, y que se va a traducir en las curvas que estamos viendo en esta diapositiva. Entonces, ¿qué parámetros ventilatorios realizamos al inicio de la ventilación mecánica? Yo lo que les comentaba es muy complejo quizás, o no tan complejo, pero complicado, ver qué parámetros de base instauro yo en un paciente que estamos ventilando. Primero, la ventilación en modalidad volumen control, con un volumen corriente, de acuerdo al peso, se debe programar en un paciente que tiene una patología de tipo ventilatoria entre 6 a 8 ml por kilo, no debe sobrepasar esto. Y esto lo debemos ver según el peso ideal. Muchas veces se comete el error de que nosotros pesamos a un paciente, hay muchas camas que traen pesa incorporada, pesa, no sé, 120 kilos,
y de acuerdo a eso prefijamos el volumen corriente que vamos a incorporar de acuerdo al peso de ese paciente. Pero recordemos que los pulmones no porque pesen 120 kilos van a ser más grandes o más chicos, sino que eso se adecua a la estatura. Entonces hay unas tablas que nos traen el peso ideal de acuerdo a la estatura de cada hombre o de cada mujer, y de acuerdo a eso se prefija el volumen corriente que yo voy a incorporar de acuerdo a los kilos de esa persona, pero de peso ideal. El PIB va a variar entre 5 a 10 en un inicio, después lo iré modificando en relación a la gasometría, la oxigenación con la cual me vaya a encontrar, o a la repercusión hemodinámica también que me vaya a encontrar. Puedo partir con PIB de 10 en un paciente que a lo mejor tiene una oxigenación pobre, pero faltar la repercusión hemodinámica y que voy a tener que sopesar entre una cosa y otra. Frecuencia respiratoria también entre 2 y 20. Recordemos que el volumen corriente por la frecuencia respiratoria me va a dar un volumen minuto. Ese volumen minuto va a ir asociado con la cantidad de CO2 que barre mi cuerpo. Si yo tengo una hipercapnia, lo más probable es que mi volumen minuto va a ser, o necesariamente va a tener que ser mayor. Pero recordemos que esto también va a depender de la gasometría arterial. Si es que yo tengo una hipercapnia, pero tengo un pH dentro de valores normales, entre 7,35 y 7,45, voy a tener una hipercapnia permisiva. O sea, tengo un CO2 elevado, pero a costo de un pH normal. Entonces, la verdad, no me voy a preocupar tanto de barrer más CO2 que el que yo estoy eliminando con un volumen minuto que me está generando una frecuencia respiratoria programada por un volumen corriente en cada ventilación. La FIO2, por lo general, cuando parto en el inmediato va a ser al 100% y eso lo voy a ir modificando según una gasometría arterial inmediata o según la saturación que yo pueda ver plasmográfica en alguna extremidad, oreja, en el monitor propiamente tal. Y el flujo inspiratorio va a ir de 40 a 60 litros con un tiempo inspiratorio de menor que el 33% para que me quede una relación inspiración-expiración 1:2. ¿Ya? Eso es como lo normal que yo debiese encontrar en la relación de tiempo inspiratorio-expiratorio. El volumen corriente puede programarse entre 6 a 8 ml por kilo de peso, ideal como recordamos al inicio del soporte ventilatorio, siendo menor mientras mayor compromiso del parénquima pulmonar tenga el paciente. O sea, tengo mi peso ideal según la talla, de acuerdo a eso fijo o prefijo entre 6 a 8 ml por kilo de peso, pero si yo tengo una normocapnia con un pH normal, no quiere decir que yo no pueda bajar mi ml por kilo para tener menor cantidad de presiones dentro de mi vía aérea y por ende un consecuente mayor daño en el parénquima pulmonar. Eso siempre va a ir manejándose en el transcurso del tiempo. Esto tampoco es fijo. Si yo inicié con 6 ml por kilo y lo tengo con un pH regio, con una oxigenación regia y con un CO2 impecable, con eso lo voy a mantener, yo no lo voy a mover más. No, la idea es inclusive otorgar el mínimo soporte necesario que el paciente en esa oportunidad requiera. Si el paciente cumple criterio de síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿cuándo hablamos de un síndrome de distrés respiratorio agudo? Bueno, como síndrome cumple con una serie de características más, pero además cuando la PAFI es menor a 200. Aquí el BT debiera reducirse a 6 ml por kilo o menos, ¿ya? O sea, no debiésemos sobrepasar este volumen corriente de 6 ml por kilo. La ventilación controlada por volumen es el modo ventilatorio sugerido para iniciar una ventilación mecánica, por cuanto podemos evaluar la mecánica ventilatoria del paciente y detectar problemas interrecurrentes. Si yo ventilo a alguien en volumen control, puedo ver variables de presión dentro de mi vía aérea. Si yo ventilo a alguien con presión control, las presiones van a ser siempre las programadas por mí. Y por ende no voy a tener una mayor variabilidad de presiones, sino que voy a ver las presiones que yo programé en mi ventilador. No si en volumen control. En volumen control yo programo un volumen X, pero las presiones pueden ser oscilantes. Y eso me pueden repercutir, que lo vamos a ver en la clase de medición de presiones en un paciente ventilado, me van a repercutir o me van a dar señales de lo que le está pasando en mi pulmón, caja torácica y vía aérea en ese paciente que yo estoy ventilando. La PIP, o presión positiva de final de expresión, debe aplicarse de regla. La verdad, se sugiere que se utilice un PIP entre 5 y 10, siendo mayor mientras más compromiso de la oxigenación tenga el paciente. Para esto, hay un señor súper, hiper, ultra conocido, en lo cual he hecho un sinfín de estudios, Brochard, que nos dice que la presión meseta debe mantenerse bajo 30 centímetros de agua, porque es un parámetro que se asocia a menor daño
por la ventilación mecánica y una mejor sobrevida. La verdad, inclusive nosotros habíamos hablado de una presión plató menor que 25, pero los estudios multicéntricos que se han hecho, digamos, y que no han sido pocos, da un límite máximo de una presión plató o meseta de hasta 30 centímetros de agua. La presión plató o meseta va intrínsecamente relacionada con lo que está pasando en mi caja torácica y en mis pulmones. Es decir, está impidiendo que las presiones que se ejercen en la caja torácica y los pulmones sobrepasen una determinada cantidad de presión y por ende me generen un mayor daño. Si estas presiones se sobrepasan, concomitantemente mi resultado o mi outcome va a ser peor. ¿Ya? O sea, voy a tener una menor cantidad o calidad de vida con una mayor mortalidad. Entonces, muy por el contrario, si a mí los estudios me dicen que yo debo tener una presión plató o meseta menor que 30 centímetros de agua, la verdad se privilegia y se ventila de acuerdo a esas características. Como yo les digo, la medición de parámetros en un paciente ventilado la vamos a tener en una clase para que se comprenda un poco más, pero esto va asociado y de la mano con la compliance o distensibilidad pulmonar que se produce estática, o sea, sin flujo. La diferencia entre presión meseta y PIB debe ser menor a 20, inclusive e idealmente menor a 15. A esto lo vamos a llamar driving pressure, que nos estamos adelantando también, lo estamos incorporando parámetros que se van a ver un poquito más exhaustivos en la clase de medición de parámetros en un paciente ventilado, pero para que ustedes puedan observar, no es nada más ni nada menos que la diferencia entre la presión meseta y el PIB, ¿ya? O la presión plató y el PIB. La diferencia de presión plató y PIB no debiese ser nunca mayor, ¿ya?, a 15 centímetros de agua, dándole como punto límite 20. Mayor presión dentro de mi vía aérea significa mayor daño, y mayor daño, mayor, digamos, deterioro de parénquima pulmonar y por ende peor resultado o peor outcome que tenemos, mayor mortalidad. La FiO2 debe estar al 100% en un comienzo para revertir rápidamente la hipoxemia que presentaba el paciente o si ha habido problemas durante la misma intubación, demora, la preoxigenación no ha sido la adecuada o suficiente, y para esto, digamos, se recomienda que se parta con una FiO2 al 100. Dentro de los primeros 30 minutos se debe intentar sí disminuir esta fracción inspiratoria de oxígeno, y la meta de saturación de oxígeno debe ser alrededor de 90. Evitar la saturación de oxígeno de más de 93 incluso en una fase inicial, porque recordemos que el oxígeno puro en sí, yo creo que ustedes han escuchado como término de antioxidante, y yo creo que ese término lo tienen asociado a algo positivo. Aquí se producen oxidantes celulares con una FiO2 al 100% por una incorporación de los radicales libres. Entonces, si yo mantengo en el tiempo esta cantidad de FiO2 pura, voy a tener mayor cantidad de radicales libres, mayor oxidación celular. Por ende, se recomienda ir disminuyendo progresivamente el aporte de FiO2 que yo lo voy a dar a un paciente, y tratar de incorporar también el parámetro de que no necesariamente un paciente ventilado necesita saturar 100%. Que un paciente ventilado con un daño pulmonar sature entre 90 y 93 con una determinada cantidad de fracción inspiratoria de oxígeno, la verdad se considera adecuado. Como referencia, en todo caso, se puede utilizar la combinación de escalas que hay entre PIB y FiO2 que yo voy a incorporar según el protocolo de síndrome de estrés respiratorio que se realizó en el año 2000. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que para una FiO2 ya de 100%, de manera permanente, pudiésemos o debiésemos aplicar un PIB hasta 18. A medida que vamos disminuyendo la FiO2, vamos disminuyendo el o la PIB. Esta escala también no se incorpora en todos los centros hospitalarios y por lo general está incorporada en aquellos centros que ya tienen una protocolización de un paciente ventilado. Por ende, yo también les recomiendo a ustedes que, de acuerdo al centro hospitalario donde trabajen, averigüen si es que esta escala se aplica o no, y si es que se sigue o no, o el residente lo que está haciendo es ventilar con FiO2 de acuerdo a lo que ve en el monitor de saturación y la PIB de acuerdo a la gasometría arterial, no sé. Pero esta escala es como de, como yo les decía igual anteriormente, en alguna de las otras clases, lo que le estamos dando acá son tips que se utilizan
o que han utilizado señores que han hecho estudios, pero que no necesariamente se utilizan de regla en todos los centros hospitalarios. La frecuencia respiratoria inicial se programa entre 10 y 20 ciclos por minuto, siendo mayor si la frecuencia respiratoria del paciente era mayor antes de la conexión a la ventilación mecánica. El nivel de CO2 en sangre arterial no es un objetivo fundamental durante la ventilación mecánica, pero se sugiere ajustar la frecuencia respiratoria para una CO2 entre 35 y 50. Lo que yo les comentaba, si nosotros inclusive tenemos una hipercapnia, pero nuestro pH está ok, la verdad, con la frecuencia respiratoria que se está produciendo para un volumen minuto X es el adecuado. Sin embargo, deben tratar de evitarse los trastornos ácido-base significativos. En caso de CO2 mayores a 60, que denota la gravedad del compromiso pulmonar, se debe disminuir el espacio muerto instrumental, por ejemplo, utilizando humidificadores de tipo activo. Y además, en este tipo de pacientes, por lo general también tienen el bicarbonato bajo y tratar de suplementarlo de manera parenteral. Todo el espacio muerto, recordemos que es aquella zona donde no se produce intercambio gaseoso. Inclusive nosotros fisiológicamente tenemos la vía aérea superior donde no se produce intercambio gaseoso, que es considerado espacio muerto, pero también tenemos un espacio muerto instrumental, en el cual sí nosotros podemos disminuir este mismo. ¿Cómo? Utilizando la humidificación activa en vez de la tubuladora convencional, una humidificación activa que me evite la utilización del filtro HME. Inclusive, pero eso también va a depender del centro donde trabajen, se cortan los tubos endotraqueales para disminuir el espacio muerto y se conecta, digamos, la tubuladora de acuerdo a los centímetros que se ha cortado el tubo endotraqueal para disminuir el espacio muerto propiamente tal. El flujo debe programarse entre 40 y 60 litros con inspiración-expiración que puede ir de 1 a 1,5 de 1 a 1,3 y luego ajustarse según los requerimientos del paciente, según este sea restrictivo o sea obstructivo. Aquí yo le coloqué una fotografía de un ventilador Siemens que ya de los años 80 hacia los 90 podemos ver que ya había una gran cantidad de modos ventilatorios. Ahora la mayoría de los ventiladores vienen en modalidad touch, en donde yo puedo, o la medición de presiones me la hace inclusive el mismo ventilador. Estas presiones que vamos a ver en otra clase, en donde son la presión pico, la presión plató, meseta, el driving pressure, la medición de PIP, la medición de autopip, me la da incluso el mismo ventilador de manera sistemática y programada inclusive. Pero ya, como podemos ver en esta fotografía, anteriormente ya existían un sinfín de modos ventilatorios en el cual yo podía elegir cómo ventilar, y eso va a depender del tipo de paciente al cual estoy enfrentando y del momento en el cual yo estoy ventilando a alguien. No necesariamente mi paciente va a requerir la misma modalidad ventilatoria en todo su ciclo de estadía con un tubo endotraqueal, sino que pasará a lo mejor de un modo controlado, asistido controlado, a uno en el que le permite cierta una interacción con el ventilador y en otro en donde habitualmente haga casi todo el trabajo, digamos, del paciente y el ventilador esté como de backup o respaldo nada más. Espero que la clase de hoy haya sido, digamos, le haya servido. La verdad, vimos los modos tradicionales de ventilación mecánica, como yo le digo, hay un sinfín más que se están creando en la actualidad, que están saliendo en el mercado, que se están preocupando, digamos, los proveedores de actualizar, están saliendo software cada vez más avanzado y que nos permiten una medición quizás más sensible y exacta de lo que está sucediendo en un paciente ventilado, que es lo que nos interesa finalmente. Espero que les haya servido, nos vemos en una próxima clase. Que esté muy bien, hasta luego.